Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en una filosofía que nace de una estadística que es, cuanto menos, abrumadora. Un hogar promedio en un país desarrollado puede llegar a acumular hasta 300.000 objetos. Fíjate en la cifra, 300.000. Y si a eso le sumamos que el 78% de las personas se arrepienten de sus compras no planificadas, la pregunta sobre nuestro estilo de vida es, inevitable. Y esa pregunta nos lleva directos al centro de nuestro análisis de hoy. O sea, ¿es el minimalismo financiero una estrategia verdaderamente liberadora y aplicable para la mayoría de la gente? ¿O se trata de una idealización que simplifica, quizás en exceso, las complejas presiones psicológicas y sociales que impulsan el consumo moderno? Exacto. Yo sostendré que esta filosofía ofrece un conjunto de herramientas prácticas, muy transformadoras, para alinear nuestros gastos con nuestros valores y de esta forma recuperar el control sobre nuestras finanzas y, en definitiva, sobre nuestra vida. Y yo, por mi parte, argumentaré que, si bien la intención de consumir conscientemente es valiosa, no nos engañemos. El movimiento del minimalismo financiero corre el riesgo de ser una solución superficial, muy individualista, a problemas que son sistémicos, con beneficios que a menudo se exageran y una aplicabilidad que puede ser más un privilegio que una opción universal. A ver, para mí, el minimalismo financiero es la respuesta más racional a una cultura de acumulación sin sentido. Y es crucial entender que no se trata de ser tacaño ni de vivir en la escasez, para nada. Es una redefinición radical de lo que significa la riqueza. La filosofía consiste en una priorización deliberada, gastar generosamente, incluso de forma abundante, en aquello que nos aporta un valor real, tangible, y eliminar sin piedad todo lo superfluo. Es ese ruido de fondo el que nos distrae. El ejemplo clásico es el de la persona que renuncia a gastos menores recurrentes para poder permitirse un viaje transformador cada 6 meses. Pero es que los beneficios van mucho más allá del ahorro. Conduce a una reducción notable del estrés. Piensa en la fatiga de decisión, ese agotamiento mental que sentimos al tener que elegir entre 50 camisetas por la mañana. Al simplificar, liberas espacio mental. Y en su extremo más radical tenemos el movimiento FIRE, independencia financiera, retiro temprano. No hablamos de ahorrar un 10%, hablamos de gente que vive con un 30% de su sueldo para invertir el resto de forma agresiva y poder retirarse en 15 o 20 años. Es la aplicación más radical de esta filosofía, la prueba de que, en última instancia, lo que se busca es recuperar nuestro recurso más valioso, el tiempo. Yo, la verdad, lo veo desde un lugar completamente diferente. Aunque es absolutamente necesario cuestionar el consumismo, la filosofía del minimalismo financiero, tal como se presenta, me parece problemática. Se basa en una visión profundamente individualista que ignora por completo las causas estructurales del problema que dice resolver. Fíjate, las soluciones que propone, como la famosa regla de las 24 horas de espera antes de comprar, son parches. El problema de fondo es que el minimalismo intenta aplicar una solución logística, un presupuesto, una regla de espera, a un problema que es puramente bioquímico. Le estás pidiendo a la fuerza de voluntad que luche contra millones de años de evolución y contra un bombardeo de dopamina diseñado en un laboratorio de marketing. Vamos, es como intentar apagar un incendio forestal con un abanico. Y la idea de que es una solución universal es un mito que roza lo ofensivo. La afirmación de que personas con menos recursos suelen beneficiarse más es una simplificación brutal. Para muchísima gente, las decisiones de compra no son una cuestión de intención o valores, sino de necesidad y de las poquísimas opciones disponibles. Metas como ahorrar el 50% de los ingresos, como propone el movimiento FIRE, son para la inmensa mayoría una auténtica fantasía. Entiendo perfectamente ese punto de vista, pero déjame darte una perspectiva diferente sobre la responsabilidad individual. Yo no creo que se trate de culpar al individuo, sino de empoderarlo. Los principios prácticos que se suelen proponer no son meros trucos, son sistemas. Piensa, por ejemplo, en el presupuesto basado en valores. No se trata de decir, no puedo gastar más de 50 euros en ocio. Se trata de preguntarte, ¿qué es lo más importante para mí este mes? ¿Viajar? ¿Aprender? ¿Pasar tiempo con mi familia? Vale, pues el 80% de mi dinero flexible va ahí. El resto casi no existe. Cambia el foco de la privación a la intención. O la regla de uno entra, uno sale. Si compras un jersey nuevo, uno viejo tiene que salir de casa.
No requiere una fuerza de voluntad sobrehumana, sino que ofrece un método, una estructura consciente para contrarrestar esos impulsos que mencionas, para recuperar la agencia personal en un entorno diseñado para que no pensemos. Lo siento, pero es que no me convence. Presentar esto como una simple batalla del individuo contra sus impulsos me parece como poco ingenuo. El marketing moderno no solo tienta, va mucho más allá. Crea la necesidad. La presión para consumir no es un susurro en tu oído, es un tsunami social y económico. Hablemos del fenómeno de la terapia de compras. Los datos sugieren que representa entre el 40 y el 80% de las adquisiciones, y no es un simple capricho. A menudo es una respuesta disfuncional a la ansiedad, a la soledad, a la insatisfacción que el propio sistema genera y que luego, cínicamente, se ofrece a curar con más consumo. Decirle a alguien que sufre esa presión, que simplemente necesita un sistema mejor, es como decirle a alguien atrapado en una fuerte corriente de río que necesita nadar mejor. Estás ignorando por completo la fuerza del río que lo arrastra. Vale, entiendo tu metáfora del río. Es potente, la verdad. Pero incluso en un río con una corriente fuerte, no eres una hoja a la deriva, tienes un remo. Y lo que yo digo es que el minimalismo es aprender a usar ese remo. No te va a sacar del río, seguramente no, pero te permitirá no estrellarte contra cada roca. Te da un grado de control. Y eso me lleva a otro punto, la supuesta exclusividad de clase. Insisto en que el minimalismo no es solo para ricos. El principio del coste por uso es el ejemplo perfecto. Comprar un par de zapatos de buena calidad por 100 euros que usarás 200 veces significa que cada uso te cuesta 50 céntimos. Unos de 20 euros que se rompen tras 3 usos te han costado casi 7 euros por uso. Esto, vamos, no es filosofía de ricos, es lógica financiera inteligente. Y para aquellos con recursos limitados, esta priorización es todavía más crítica, no menos. Pero esa es precisamente la cuestión, ¿no? La capacidad de planificar un poco más allá de la próxima semana, la habilidad para invertir en ese artículo de mayor coste por uso. Seamos prácticos. ¿Cómo le explicas la lógica del coste por uso a una madre soltera que necesita unas zapatillas para su hijo para el lunes, tiene 20 euros en el bolsillo y las zapatillas buenas de 100 euros están fuera de su alcance hasta dentro de 3 meses? ¿Le dices que su hijo vaya descalzo por lógica financiera? Para muchas familias, la opción no es entre el zapato barato y el caro, sino entre el zapato barato hoy o ningún zapato. Es el producto de acceso inmediato que resuelve una necesidad urgente. Cuando no se disfruta de ese colchón de seguridad, el minimalismo corre el riesgo de convertirse en una estética para los privilegiados, una forma de distinguirse, mientras que para otros es simplemente la cruda realidad de la escasez, despojada de toda esa filosofía liberadora. Es una objeción muy real, y te concedo que esos casos extremos son difíciles. Pero creo que eso confunde el principio con una aplicación rígida y dogmática. El minimalismo no se trata de tener poco, se trata de tener lo necesario y lo que es valioso para ti. Un minimalista puede tener una biblioteca de 1000 libros si esa es su pasión. El problema no son esos 1000 libros, son los 100 objetos acumulados en el trastero que no le importan a nadie y que solo generan desorden y una carga mental. La lógica es escalable. La priorización es un ejercicio mental que se puede aplicar con 10 euros o con 10.000. Y los beneficios, incluso a pequeña escala, son tangibles. Se trata de una mentalidad, no de un nivel de ingresos. Es preguntarse antes de cada compra, por pequeña que sea, ¿esto me acerca a la vida que quiero o me aleja? Esa pregunta es gratis y universal. Ya. Y ese es otro punto en el que disiento, la idealización de los beneficios. Se romantizan los resultados. El movimiento FIRE, con gente retirándose a los 40, se presenta como un objetivo alcanzable, cuando es un caso extremo y absolutamente atípico, accesible solo para un porcentaje minúsculo de la población con ingresos muy altos y circunstancias muy específicas. Y me preocupa que la promesa de la libertad financiera a través de la frugalidad personal sea una distracción peligrosa. Desvía la atención de los problemas de fondo. Salarios estancados, redes de seguridad social debilitadas, el coste de la vivienda, la sanidad o la educación. Prometer libertad a través de la restricción del consumo puede ser una narrativa muy conveniente para que dejemos de exigir cambios estructurales. La verdadera paz mental no se logra simplemente cancelando un par de suscripciones, se logra sabiendo que si te pones enfermo no te vas a arruinar. Pero es que una cosa no quita la otra, ¿no? Por supuesto que las estructuras sociales son fundamentales, nadie lo niega. Pero eso no anula el poder del individuo para mejorar su propia situación dentro de esa estructura. Mientras esperamos esa revolución sistémica que quizá nunca llegue, ¿qué le decimos a la persona que se ahoga en deudas y estrés hoy? Que se resigne.
Aunque no todo el mundo pueda retirarse a los 40, aplicar estos principios sí permite a cualquiera reducir sus deudas, generar un colchón de seguridad para imprevistos y disminuir drásticamente el estrés financiero. Y no subestimemos el beneficio psicológico. La claridad mental es real. Es como intentar trabajar con 15 pestañas abiertas en el navegador y la música a todo volumen. No puedes concentrarte. Cerrar esas pestañas, quitar esos objetos, es lo que te da la claridad para centrarte en la única pestaña que de verdad importa. Como dice la propia filosofía, al eliminar el ruido, lo que queda brilla más. La bancaria vacía. El estrés no viene de la fatiga de decisión entre 20 jerseys, sino de la decisión entre pagar la factura de la luz o la del gas. En ese contexto, el minimalismo no ofrece soluciones reales, sino que puede añadir una capa de juicio moral sobre sus decisiones de consumo, que ya de por sí son limitadas y forzadas. Se corre el riesgo, y esto me parece muy peligroso, de estetizar la pobreza, de presentarla como una elección de vida intencional y virtuosa. Mira qué poco necesito para ser feliz, cuando para la mayoría no es una elección en absoluto, sino una imposición. La idea clave es esta. El minimalismo financiero es, en esencia, una herramienta de empoderamiento. Ofrece un método claro y práctico para que cualquier individuo, sin importar su punto de partida, pueda auditar su vida, alinear sus gastos con sus valores más profundos y, en última instancia, liberarse de la carga física y mental del consumo excesivo. Es un camino hacia una vida más intencional, con un propósito definido por uno misma y no por las tendencias del mercado. Como una panacea. Es crucial que lo analicemos con una lente crítica, cuestionando si sus soluciones individualistas son realmente suficientes para abordar problemas que son colectivos, y si sus atractivas promesas de libertad no enmascaran al final del día las verdaderas barreras económicas y sociales a las que se enfrenta la mayoría de la gente. Creo que este diálogo evidencia la relación tan profunda y compleja que tenemos con el dinero, con las posesiones y con lo que significan en nuestra vida. El material que hemos analizado obliga a una reflexión necesaria sobre qué significa realmente vivir mejor en el mundo que nos ha tocado. Y sobre todo, ¿qué papel juega el consumo en esa ecuación? Al final queda para cada oyente la tarea de explorar estas preguntas por sí mismo, considerando las herramientas que tiene a su alcance, como las que hemos discutido, pero sin perder de vista el contexto más amplio, ese río con su corriente en el que todos operamos.